presidente de la República al reglamento que, de acuerdo a entendidos, esta reforma pone trabas al ciudadano para exigir su derecho a la información. O sea, estamos retrocediendo. Para poder hablar sobre este tema, tengo dos personas que conocen mucho, una porque está directamente involucrada y otra, digamos, porque es buena estudiosa de estos temas. Y las presento inmediatamente, dos mujeres. Ya está con nosotros Liduvina Escobar, quien es comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenas noches, Liduvina. Mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme y bueno, a la orden de ustedes. Gracias. También nos acompaña Ruth López, abogada constitucionalista. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bienvenida. Ese nombre muy largo. ¿Así? Abogada es suficiente. No, además, ¿para qué voy a decir que tienes varios estudios en diferentes universidades del mundo? Vamos a saludar a quienes es posible este primer segmento de debate, la Central Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Hay que partir de la base que la creación de la ley de acceso a la información, por el gobierno del presidente Funes, si no me equivoco, fue que finalmente se logró tener esta ley, fue un gran avance para la sociedad salvadoreña. Un gran avance porque por primera vez los ciudadanos iban a tener la posibilidad de saber exactamente cosas sobre el gobierno, pero no solamente saber cuánto se vendió algo, sino que también saber el sueldo de una persona determinada, saber una compra cómo se hizo y a lo mejor, digamos, saber cuántas personas hay en un determinado departamento, dentro de un ministerio, muchas cosas. Usted tiene el derecho, de acuerdo a esa ley, de saber exactamente todo cómo se maneja la cosa pública. Y es un derecho que en todo el mundo existía, todavía nosotros no lo teníamos y creo que hoy día tenemos, me parecería a mí, una buena ley. Y la ley tiene un reglamento, y este reglamento, digamos, el que fue modificado por el presidente de la República. Y yo quiero preguntarle y partir con Liduvina preguntándole por qué, porque ustedes se han manifestado en relación a esta reforma al reglamento. ¿Por qué esta reforma al reglamento del Instituto de Acceso a la Información que hizo el presidente no es buena? Bueno, buenas noches a todos y todas, gracias por la invitación. Realmente esta mañana, justamente tal como usted lo menciona, el Pleno de Comisionados y Comisionadas por mayoría dimos una conferencia de prensa donde establecimos cuál era nuestra posición respecto a estas reformas. Y efectivamente, para nosotras creemos que las reformas, si acaso llegaran a existir en algún momento, porque yo lo que creo es de que las reformas pueden ser válidas siempre y cuando respeten los principios que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública y que también permitan a los ciudadanos y a las ciudadanas precisamente hacer más efectivo el derecho de acceso a la información. Sin embargo, estas reformas, tal cual se han planteado, realmente lo que ha venido es a generar toda una serie de modificaciones que han llevado a ir encajando más bien o a dar prerrogativas a una forma del ejercicio dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que una de las reformas planteadas específicamente, porque son varias, ¿verdad?, de las cuales podríamos desarrollarlas acá. Vamos a hablar sobre cada una, pero dame el concepto general. Pero a nivel general, estas reformas en realidad lo que vienen es a ir en contra del espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública, que para muchos es conocido, pero para quienes quizás no tienen la oportunidad, no han tenido la oportunidad de conocer cuál es el espíritu de esta ley, es que precisamente uno de los temas que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública es que es un ente colegiado, el que por su naturaleza maneja el funcionamiento y le da seguimiento a todas las decisiones administrativas y resolutivas del instituto, de todo lo que tiene que ver
con Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, esto a la larga viene a traer como principal consecuencia una violación a la autonomía de un ente tan importante como es el IAIP, porque es un ente contralor en materia de acceso a la información pública. Es un ente, el único ente que obviamente ventila esta materia y precisamente tiene una naturaleza cuasi jurisdiccional, porque a la larga yo soy parte como de un tribunal, ¿verdad? Que es un tribunal administrativo, de carácter administrativo, que ventilamos aquellos casos que generan controversia en materia de entregar o no información pública por parte de los entes. A ver, vamos a tratar de entenderlo porque hemos avanzado bastante en esto, pero seguramente mucha gente no sabe exactamente cómo funciona esto. La ley de acceso a la información permitió que usted, yo o cualquiera, porque no se trata solamente que los periodistas podamos saber información, sino que cualquier ciudadano pueda saber la información. Usted quiere saber si el presidente cuánto se gastó en el último viaje, pues usted tiene derecho a saberlo. Usted tiene derecho a saber cuánto gana una determinada persona o cuánto, digamos, es el monto de una unidad determinada, usted tiene derecho a saberlo. Usted tiene derecho a saber todo, con pequeñas excepciones, que puede ser considerada reservada, pero en su mayoría usted tiene derecho a saber todos. Como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Europa, como ocurre en los países más desarrollados, en América Latina, tiene derecho. Los tiempos han cambiado y ya los gobiernos que se escondían detrás del anonimato ya no existen. Ya cada vez eso, digamos, estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí. Y ya en los siglos XXI estas cosas no pueden suceder. Por lo tanto, tenemos esta ley, la tenemos ya hace varios años, ha estado funcionando. Yo diría que ha funcionado bien, porque tengo la impresión que ha funcionado bien, porque usted, si se empieza a recordar, amigo televidente, todo lo que usted ha visto en los medios, muchas de las cosas que se han descubierto son gracias al rol de la ley y a este Instituto de Acceso a la Información. De acuerdo a esa ley, se ordenó a todas las instituciones públicas tener una oficina de acceso a la información. ¿Ya? Exacto. Esto me va a ayudar en eso. Y se creó además un tribunal, que es un tribunal de comisionados que era elegido por diferentes sectores del país, ¿ya? Y este tribunal es el que termina diciendo lo que solicitó esta persona determinada en Morazán o en San Salvador, si tiene que ser respondido o no tiene que ser respondido. ¿Es así o no? Es así. Ruth, háblame de la ley. Mire, primero la ley es del año 2010, si mal no recuerdo, y entró en vigencia, tuvo una vacatio de hasta un año, justamente porque había que organizar archivos, había que organizar y había que formar personal. Porque además de que de pronto nos dieran la ley de acceso a la información pública a la ciudadanía, también había que tener un proceso de formación. Yo recuerdo en aquella época, yo trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral y participé justamente desde la presidencia del tribunal en la organización de esta oficina de acceso a la información. Y era tan importante en aquel momento vivirlo desde el área como servidor público, porque significaba abrir las entrañas de las instituciones públicas, es decir, mostrarle a la ciudadanía justamente qué es lo que había detrás. Y a la ciudadanía, en muchos casos, que también nos hemos quejado mucho de eso, que ha sido siempre a través de los periodistas generalmente, o de ciudadanos organizados que requieren información. Todavía falta avanzar un poco más hacia la ciudadanía realmente, o sea, hacia la población en general, hacia los estudiantes, por ejemplo, que requieran información a las instituciones. Y hay un ejercicio bien importante con distintas instituciones públicas, es decir, los consejos municipales, en el caso del Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Y esto es parte, Nacho, esta ley es parte justamente de los controles interorgánicos, es decir, las instituciones se controlan a sí mismas, es nuestro diseño y también parte del diseño constitucional del país. Y es la democracia. Y es la democracia. Entonces, el Instituto de Acceso a la Información ha actuado desde el surgimiento de la ley y además de ya de su conformación. Yo quiero decirles una cosa, hoy no parece que tenemos amnesia, ¿verdad? Y a veces tenemos una memoria muy corta sobre algunas cosas, pero el instituto siempre ha estado sobre el fuego. Porque en el caso del expresidente Funes, por ejemplo, hubo problemas para la elección de los comisionados. Se tardó, También costó. También costó.
pero además... O sea, esta es una conquista. Esto es una conquista, exactamente, y es una conquista ciudadana. Y yo creo que es importante que resaltemos ese tema porque ha sido la ciudadanía la que se ha ido imponiendo. ¿Cómo? Bueno, ha presentado demandas de inconstitucionalidad, pero además ha seguido procesos también justamente para presionar a las instituciones. Miren, la institución, Instituto de Acceso a la Información, ha sido demandada por la Corte Suprema de Justicia porque se ha negado, ellos han tenido un criterio diferente con respecto a los temas de probidad, por ejemplo, que han dicho que se haga pública las declaraciones de probidad y la Corte ha dicho que no, pero también se enfrentaron a la Asamblea Legislativa en la época de Sigfrido Reyes cuando se negaron a dar los nombres de los asesores. O sea, esto no es nuevo. Okay. ¿Qué es lo que quiero también con respecto a la ley? Ahí voy a puntualizar con su pregunta. Nacho, esto nadie se lo ha regalado a la gente. Es decir, el acceso a la información es un derecho esencial en el ejercicio de la ciudadanía y de la participación ciudadana. Ok, déjeme ahí, toque el corte, creo que exactamente que dijiste lo que querías, porque me interesa, digamos, para poder explicar lo que ha sucedido ahora, tener el contexto completo. Mucha gente no le ha prestado mucha atención, sabe que existe, otros sí, o hay ciudadanos salvadoreños ejemplares que han estado muy activos en esto, pero la inmensa mayoría no lo hemos estado. Entonces, es importante entenderlo en todo su contexto para saber si estos cambios que se hicieron son buenos o son malos. Ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a Cosabi, Ahorro y Crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. Cosabi, Ahorro y Crédito, es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados.
y deja brillar el león que hay en ti. COSABI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, una ley de acceso a la información, como dijo Ruth, es una conquista. No puede ser del agrado del que está en el poder. Aunque muchas veces los que están en el poder hoy día, cuando no estaban en el poder, decían que sí, que era importante tener esta ley. Hoy ya no les gusta, porque obviamente cuenta las costillas. Y eso es importante para una democracia sana y transparente, como deben ser todas las cosas. Pero bueno, quiero ir ahora a las reformas puntuales que se hicieron, porque obviamente la ley no ha cambiado, la ley está ahí, pero el reglamento sí puede influir, digamos, en la forma de operar de la ley y del instituto en este caso. Yo tengo entendido que las reformas que hizo el gobierno, inconsultamente con ustedes, ¿no? Con el instituto, ¿no? Así es. ¿Ya? Tengo 4 puntos, a ver si son así. La reforma pone trabas al ciudadano para exigir su derecho a la información. ¿En qué sentido? Miren, la reforma, esta reforma específicamente va en 3 puntos trascendentales. Uno tiene que ver con las atribuciones del comisionado presidente, que puede ser... Yo lo tenía como punto aparte, sí, Okay. Correcto. Pero ese punto específicamente que usted establece tiene que ver sobre todo con el tema de la clasificación o desclasificación de la información reservada. Y es que quizás para darme a comprender y bajarle un poquito al tecnicismo, lo que quiero decir es que toda la información es pública, es decir, toda la información que generan las instituciones debe de ser pública, pero hay excepciones. Una excepción es que pueda ser reservada, la otra que puede ser de carácter confidencial. Las instituciones tienen esa atribución de decir, bueno, esta información no la podemos entregar porque tiene calidad de reserva, está reservada, no la podemos entregar a los ciudadanos y las ciudadanas. Eso puede decir la institución. La institución, por ejemplo, usted el ministerio, un ministerio X, ya. Y usted va a pedir una información específica de ese ministerio y dice, no le podemos entregar esa información porque es reservada, pero tiene que decir por qué, justificar por qué, según lo que ya establece la ley también, porque hay específicamente las razones por las cuales alguna información puede estar reservada. Entonces, comento esto porque la reforma pues, es precisa y dice que cuando pasa este tipo de casos, el ciudadano o la ciudadana que fue a pedir la información tiene que interponer un recurso de apelación ante la misma institución y no acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública, porque generalmente... eso dice la reforma. Eso dice la reforma. Que recurra nuevamente donde dijeron que no. Exactamente. Que recurra nuevamente donde le dijeron que no. Entonces, esto hace que mientras pase el tiempo, sabemos que hay plazos específicos que ya establece la misma ley, que un trámite de información pública pues le puede llevar alrededor de 1 o 2 meses porque son días hábiles, ¿verdad? Si es que no más tiempo. Y si va al Instituto de Acceso a la Información Pública a apelar, pues obviamente esto se prolonga aún más. ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede es que existe precisamente lo que usted decía, hay un detrimento al ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información pública. Porque antes de esta reforma, yo pedía al Ministerio de Salud saber el ítem de tal parte de cosa de gastos, y si ellos me decían que no, yo iba donde ustedes. Exactamente. Y le decía, el Ministerio me denegó. Sí. Y ustedes estudiaban el caso. Exacto. Y ustedes podían decir, no tiene razón el Ministerio, está obligado a darle información. Sin embargo, quiero comentarles, y esto creo que no es de conocimiento de la población en general, es que este pleno de comisionados y comisionadas, antes de los nuevos nombramientos, decidió por mayoría cambiar ese criterio. Y específicamente cambió ese criterio ¿en qué sentido? En el sentido de que de manera directa pudiéramos revisar los índices de reserva o cualquier reserva que de aquella información que obviamente por razones que son bien lógicas no puede estar en esa calidad de reserva. Okay. Como por ejemplo los viajes de los funcionarios públicos, eso no puede tener una calidad de reserva. Los currículum vitae no pueden tener calidad de reserva, ni tampoco el nombre de asesores, ni el nombre de la planilla, por ejemplo, de un ministerio, de una institución pública o de una alcaldía, una municipalidad. O sea que las instituciones estaban poniendo
como reserva cosas que no podían ser reservadas. Sí, según ¿O no estaba claro en la ley qué es reservado, qué no es reservado? está claro en la ley. Y está claro también cuáles son las causales por las ¿Qué señala cuales la ley en relación a la reserva? La reserva puede ser por varios motivos. Uno que tenga que ver con motivos de seguridad, que tenga que ver que esto venga a trascender a todos los planes estratégicos. Es decir, ya es un tema de que, para explicarlo y para no leer el artículo, más bien es un tema que ya trasciende, que puede venir a perjudicar, digamos, el quehacer institucional. Pero el nombre de un funcionario público, su salario, o los viajes que está realizando, pues no Entonces viene a las instituciones perjudicar estaban ningún abusando de la reserva. se está haciendo un mal uso de la reserva. Ok, y ustedes habían ya codificado un poco más claramente que sí y que no, Lo que para evitar que tanta gente fuera rechazada en solicitudes de formación. Más allá de que sí o que no, lo que estamos buscando es que efectivamente sea el derecho de acceso a la información pública sea, precisamente como su nombre lo dice, sea la regla general y que la información reservada específicamente sea una excepción. Pero más allá de eso es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener información de manera pronta, oportuna, y que eso le permita generar o apoyarse para otros derechos ciudadanos. Okay. La reforma que obliga o que establece que el ciudadano tiene que volver a apelar a la misma institución que le dijo que no, obviamente es una traba. Es una barrera. ¿Ah? Es una barrera. Es una barrera. Claro, porque además si el ciudadano está pidiendo información es porque la necesita, porque la quiere. O sea, no hay que argumentar el por qué estoy pidiendo la información. No tengo que establecer una causa. Simplemente quiero saber tal cosa, X, lo que sea. Entonces, aquí es bien importante porque el principio de máxima publicidad, que es lo que está en el centro de esto, justamente por eso cuando iniciaba la comisionada diciendo toda la información por principio es pública. Hay excepciones en las que la información se reserva, etcétera. Pero en este caso el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública es muy claro sobre aquellas causales para el establecimiento de la información reservada. Yo lo puedo decir con propiedad porque además reviso las páginas de las instituciones, busco información, pues soy investigadora, consultora, etcétera, por tanto tengo que estar constantemente buscando información y he apreciado, y además solicito información, he apreciado que hay un montón de información desactualizada y no estamos hablando del tema de pandemia, ¿verdad? No estoy hablando de este periodo que pudiera haber sido comprensible, que incluso todavía en el tema de pandemia, bueno, ya la Sala de lo Constitucional se pronunció y dijo que es en situaciones como esta donde más información tiene que tener la ciudadanía. Atención con ese punto, ¿verdad? Porque no es solo, bueno, hay que justificar porque si el personal podía no llegar, etcétera, cuando justamente es a través de correos electrónicos que se solicita la información. La información no se solicita de manera física en muchos casos, sino que se digitaliza y así se entrega a la ciudadanía. Entonces, bajo este principio de máxima publicidad, que es justamente lo que rige uno de los principios del derecho al acceso a la información, es decir, tener la mayor cantidad de información disponible, pues justamente estábamos viendo de que había mucha información reservada, como el tema de los viajes. No hay ninguna justificación en la ley para reservar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el instituto? A no ser que estén ocultando que viajaron con la amante, con otra. Esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, el instituto decidió actuar de oficio, es decir, de manera oficiosa, bajo los índices de reserva, porque eso es parte de la información que tienen que reportar las instituciones públicas y no solo el Ejecutivo, Nacho. Es que yo creo que aquí hay una mala concepción del tema, porque esto no es estar en contra del Ejecutivo, no, estos son desde las alcaldías, claro, hasta la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, y desafortunadamente esa comprensión, y es como yo me siento atacado, ¿verdad? Entonces, si yo me siento atacado, lo que hago es tratar de eliminar estas entradas que tengo para que me pidan información. Y uno de la cantidad de información reservada que hay en estos momentos no es comparable con el índice de información reservada de hace un año, que creo que había quedado como en el 97-98%. O sea, hay más información reservada, catalogada, reservada. Claro. Entonces, eso afecta directamente, claro, la ciudadanía, ¿qué es lo que hacía? Se iba directamente al instituto y le resolvía más rápido. Hoy hay un paso más. O sea, es una barrera adicional y por tanto es más tiempo. Al final,
El instituto puede ser que diga, mire, esa información es reservada, entrega al ciudadano, pero ¿cuánto tiempo ha perdido el ciudadano? Y perder tiempo es perder recursos también, y todo por no abrir. O sea, no entiendo cuál puede ser, bueno, sí entiendo, pero cuesta entender cuáles pueden ser a las razones justamente de una institución pública, llámese como se llame, para no dar la información. Bueno, mira, aquí hay, claramente claro, o sea, yo lo entiendo de una sola forma. El gobierno no quiere que se le investigue o, Sí. o que sea transparente. Y yo voy a ir- Porque, sino porque lo hizo entonces. Y yo voy a ir Porque hay otros puntos que vamos a hablar también dentro de la reforma. voy a ir un poquito más allá. Yo creería que no solo el gobierno no quiere Y seguramente mostrar, tampoco quiere el ¿verdad? alcalde, y tampoco también. quiere el diputado, pero, seguramente Pero tampoco yo quiere. creo que más grave que eso es la intención de restringir los derechos de la ciudadanía. O sea, yo no lo estoy viendo desde la perspectiva de que yo no quiero que me vean, sino desde la perspectiva que yo no quiero que usted me vea. Y ese usted es la ciudadanía. Ok, para cerrar este punto, porque vamos a ir a los otros reformas. Nuestro buen amigo Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, tengo entendido que planteó una demanda. En el 2017. Una anterior. Lo que hizo ahora es recordar a la sala que tenía que... Que tiene pendiente. Ok, pero obviamente ahora se está basando también en esta reforma, ¿no? Claro, porque el problema es que en la demanda que se presentó por Acción Ciudadana en el 2017, en el 2016, perdón, fue que Ya. se presentó. En ese caso, justamente ellos van contra la potestad, la facultad que se le otorga al presidente de la República de modificar el reglamento. Entonces, claro, como se hizo en el 2016... La ley le da al presidente. Sí, como se hizo en el 2016, bueno, lo que hace en este caso Eduardo Escobar es decir, miren, yo presenté esta demanda desde el 2016 Y ustedes no han y fallado. ustedes no han fallado. Y esto sucedió y ahora. Ha vuelto a suceder. Por tanto, urge, ¿verdad?, que hay un pronunciamiento al respecto. Ok, pero también tengo entendido que se quiere determinar, algunos abogados lo han dicho, creo que tú lo has dicho, de que un reglamento no puede estar en contra Modificando la del ley. espíritu de la ley. Claro. Ok, vamos al corte y vamos a ver los otros puntos que fueron reformados, que obviamente tienen aparentemente la clara intención de quitarle, digamos, fuerza al Instituto de Acceso a la Información. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Dispone de tus remesas familiares las 24 horas del día por medio de Fedemóvil y Fedebanking del Sistema Fedecrédito. Es fácil y rápido. Cada día estoy más cerca de mi triunfo. Y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, ya dijimos que había una reforma que ponía traba a la búsqueda de la información. Ya estamos picados. ¿Qué otra reforma hizo el presidente de la República? Una, le da más poder al presidente del Instituto de Acceso a la Información. Y el instituto, ¿cuántos comisionados tiene? Perdón, ¿propietarios? Son 5 comisionados propietarios. Siempre habían votado por mayoría. No había, aun cuando fuera presidente, no tenía mayor atribución, sino que todo era una especie, digamos, de, ¿cómo se le llama eso? Digamos, colegio. Colegiado. Como, Órgano colegiado. Un órgano colegiado, eso era. Ahora el presidente le dio más atribuciones al presidente, que el presidente del instituto es nuevo. Hace poquito fue elegido y no se conoce. No se conoce por qué el presidente le dio más atribuciones a este señor que acaba de entrar. Además fueron nombrados hoy día dos, un comisionado propietario y uno suplente, tengo entendido, por los periodistas. Y ninguno de los dos es periodista. En una elección rarísima. El cupo que cabía al representante de los periodistas, pues no es periodista. Y el presidente hace reforma y aparte que le da más poder al presidente de este órgano colegiado, también puntos más, le da, quita requisitos a los ciudadanos, a los candidatos a comisionados. Quita requisitos, porque los comisionados para ser elegidos tienen que cumplir una serie de requisitos, y le quita requisitos. Y seguramente así es como se eligen, sobre todo el representante de los periodistas, ¿ya? Y elimina también la posibilidad en la reforma de que la ciudadanía impugne un candidato. ¿Es así? ¿Me falta algo? Sí, bueno, comentarle que con respecto a la primera parte, que es donde sí yo puedo dar una opinión, porque lo demás con el tema de la elección, creo que ahí se lo voy a dejar a Ruth, porque sí es un procedimiento donde nosotros como comisionados y comisionadas no tenemos ningún tipo de injerencia, es decir, no controlamos, pues. Lo que sí puedo decir con respecto al tema de la elección de cualquier comisionado y comisionada es que debe basarse en 2 principios al menos fundamentales, desde mi punto de vista. 1, el de participación ciudadana, y 2, el principio de máxima publicidad, que quiere decir que el caso cuando, por ejemplo, cuando se elige un comisionado, debe saberse. Exactamente. No, digamos, entre 4 paredes se elige. Exactamente. Yo, eso y sí, que, es para parte que del la principio. gente pueda decir, ese señor no, o ella no, por tal razón. Efectivamente. Es decir, lo que sí puedo decir es que estos principios son básicos para una elección de cualquier comisionado y comisionada. En mi caso particular, y le puedo hablar porque es el que conozco, ¿verdad? Porque el que viví, se pretendió, al menos así lo viví, fue totalmente público, llegaron representación de las organizaciones de la sociedad civil, hubo representación de más de 50 organizaciones sindicales, porque yo provengo de propuesta de ese sector, y ese fue uno de los principios más básicos, ¿verdad?, para generar legitimidad y además porque es la esencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, el principio de máxima publicidad es la esencia y cuando una elección está exenta del cumplimiento de este principio, entonces obviamente trae a cuestionamientos. Bueno, eso es lo único que voy a decir con respecto al tema de la elección. Pero sí, con respecto al tema del funcionamiento interno del Instituto de Acceso a la Información Pública, efectivamente,
no es que nos quiten atribuciones, es que precisamente desde mi punto de vista también, y ahora lo dijimos, solo que lo dijimos de otra manera, pero anulan al colegiado. ¿En qué sentido? Que las atribuciones que le delegan al comisionado presidente o la comisionada presidente, independientemente de quién sea, porque no tengo nada personal en contra de la persona que ha sido nombrada recientemente, del licenciado Gómez, independientemente de eso, las atribuciones que se han determinado en esta reforma es totalmente modificar presupuesto, modificar estructura organizativa y totalmente anula el trabajo colegiado de poder regular de manera colectiva el funcionamiento de una institución que, tal como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública, tiene representación de diversos sectores para generar pluralidad, para generar realmente verdadera participación y también que esto permita un verdadero ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Entonces, lo que usted comentaba, efectivamente, ha venido a mermar, ¿verdad? Esta reforma, y hay que decirlo de manera firme, yo lo he dicho de manera firme, que esta reforma ha venido a mermar la autonomía institucional, pero además ha venido a menoscabar el trabajo de los demás comisionados y comisionadas. Ok. ¿Qué dice la ley? ¿La ley establece organismo colegiado o no establece? Sí, por supuesto. ¿Establece organismo colegiado? Sí, claro, o sea, la ley... Eso no se puede cambiar. Eso. No, o sea, es que el organismo colegiado permanece porque el pleno sigue existiendo. El problema son las facultades que se amplían en el caso del presidente. Y esto es una tendencia justamente para darle más poder a una persona, porque no es lo mismo incidir sobre una persona que sobre un colectivo. Y creo que justamente hay que poner los ojos. A mí me llamó la atención, hoy yo vi la conferencia de prensa en la mañana y pues también vi la conferencia que dio el nuevo presidente del Instituto de Acceso a la Información. Y yo quiero decir de que, bueno, a mí realmente me sorprendió que no acompañara el pronunciamiento del Pleno, es decir, de sus compañeros, de la mayoría, ¿no? ¿Y por qué? Porque si yo soy nombrada presidente de una institución y me están dando más facultades y yo soy una persona que me he postulado para la transparencia y para el proceso, o sea, para la defensa del acceso a la información, yo no podría estar de acuerdo con esas reformas. O sea, es un tema ético, creo, y de coherencia. Pero a mí me sorprendió, bueno, puedo comprender de que no lo haya estudiado, aunque nadie puede decir que desconocía el asunto. Yo lo hice público hace 2 días en redes sociales porque tengo la mala costumbre para algunos de revisar los diarios oficiales de manera permanente, precisamente porque me dedico a la investigación, ¿no? Y está ahí, yo puse el diario oficial, es decir, cualquiera no tenía que haber tomado capturas de pantalla de una información que hubiese visto en Twitter, podía haber ido al diario oficial que es público, ¿no? Entonces creo que a mí me llamó la atención. Y esto no es un tema de personas, porque yo creo que es bien importante este asunto. Yo creo que la ciudadanía primero está muy también expectante y además un poco arisca, vamos a ponerle ese calificativo, de lo que está pasando con el instituto, porque las señales, o sea, ya tuvimos unos comisionados que duraron 3 días, 2 días o 3 días, duraron cuando se hizo una elección totalmente inapropiada por parte también del sector periodista, que hoy vuelven a elegir de una manera inapropiada. Yo hoy ponía un tuit, algo así como, esta elección va a durar lo que un algodón de azúcar en la puerta de un colegio. Pero una pregunta, en el caso del sector periodistas, la verdad que, mea culpa, no tenemos un gremio unido fuerte, en ese sentido. Debieran los periodistas tener un gremio unido fuerte. Pero dentro de lo que tenemos, la mayor representación de periodistas es la APES. Así es. ¿Y por qué la APES no elige? Bueno, yo dándole seguimiento... O no participa en el proceso de elección del representante del gremio periodista. En este caso, APES había pasado por un proceso de elección interna, o sea, de renovación de sus cargos, que se atrasó justamente, entiendo que por la pandemia, a partir de las declaraciones que ellos han dado. Y ahí se aprovecharon para hacer la elección. Entonces, pues a mí en temas de tiempo es un poco raro, ¿verdad? Porque realmente si solo hay 3 organizaciones o 4, pues yo lo que voy a hacer es que las más representativas, por lo menos, mire, vamos a dar un plazo, no sé por qué es el apuro, ¿verdad? Si además ha pasado tanto tiempo sin una representación de periodistas y además
no es que el órgano esté acéfalo, porque hay suplentes. En el caso del Instituto de Acceso a la Información, no es como en el caso del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, solo puede sustituir el suplente que fue elegido con el propietario. En el caso del órgano, en el caso del Instituto de Acceso a la Información, eso no ocurre así. O sea, porque una vez que son propuestos por los periodistas, no es que adoptan una representación de los periodistas, de los sectores, sino que son las propuestas que integran el Pleno. Entonces yo creo que esto es un tema importante, pero definitivamente, como yo creo que la transparencia y el derecho al acceso a la información es un antídoto contra las malas prácticas, pues parece que no quieren vacunarse, ¿verdad? Me quedo ahí. ¿Qué otros sectores participan en la elección de comisionados? Son 5 sectores, ¿verdad? ¿Ya? El sector sindical, sector profesional, el sector empresarial, el de universidades y el periodista. De estos, actualmente existen ya 3 electos propietarios, bueno, hoy 4 con el del sector de periodistas, el que no, hoy se notificó. ¿Se va a impugnar esa elección o no? Desconozco. O sea, la verdad es que desconozco si eso va a estar sujeto a impugnación. Según lo que yo he escuchado y visto también es que... ¿Debería ser sujeto a impugnación? Sí, claro. Por supuesto. ¿Cómo se impugna? Bueno, aquí yo creo que hay varias, porque además hay 2 procesos, ¿verdad? Aquí tenemos un abanico grande, fíjense todo lo que ocurre sobre el instituto. Está el tema de las reformas del reglamento, que es un proceso, que entiendo que hay varias presentadas ya, vi un comunicado el día de hoy y creo que había otra anterior. 1, y la de Eduardo Escobar, ¿okay? Ya hay. Pero además hay 2 procesos de elección. Uno del comisionado que viene en representación o que es electo por los periodistas y en el otro caso por el de universidades, que es justamente quien ha asumido como presidente. Pero entonces aquí podría haber un proceso de impugnación por uno y un proceso de impugnación por el otro. He visto también en redes sociales que obviamente pudiera ocurrir a través de diferentes vías. Uno, porque entiendo que en el caso del sector periodistas, se presentó un recurso de nulidad por por un periodista, por uno de los de la organización, entiendo que fue APES, y a partir de ahí, y no sé si no fue resuelto o hubo una irregularidad en la resolución. Por tanto, por ahí pudiera ir un proceso justamente para impugnar la candidatura, la elección, perdón. Pero además podría establecerse un contencioso justamente por las irregularidades del proceso, ¿verdad? Porque ahí ha habido irregularidades en cuanto a que no se haya permitido participar. Yo veía también el tuit de la presidenta de APES que decían que sus credenciales iban a ser otorgadas un día o 2 días después, y ahí hay irregularidades, Nacho. Entonces, justamente, por supuesto que puede ser impugnada, además cualquier ciudadano, y eso no es un tema solo de que si se puede o no se puede, sino que cualquier ciudadano que esté inconforme con una decisión administrativa puede impugnar. Sí, pero está el caso de la máxima publicidad, o sea, en la elección de un magistrado tenemos que todos saber quién es la persona que está postulando a ser magistrado y cuáles son sus hojas de vida, sus características, ¿no? Así es. Y eso es lo que veo que ya como por segunda vez o tercera vez no está pasado. Se quiere elegir sin que tenga ese componente de máxima publicidad, que significa que todos sepamos quién es el que está postulando. Vamos al corte, ya volvemos. Uno, dos, tres. 1, 2, 3.
Bueno, vamos a saber qué hizo el amigo televidentes. Buenas noches, Mao. Nacho, muy buenas noches. Comenzamos con la participación de Julio Aguilar, que pregunta, comisionada, ¿cuál es el racional que sigue el gobierno para restringir el acceso a la información? El gobierno siempre ha querido hacer historia, demostrando transparencia. Sin embargo, esta decisión es contraria a esa promesa. ¿No cree que pierden credibilidad? Senia Hernández dice, bien dicho, el derecho al acceso a la información pública, la ley de acceso a la información pública y el instituto son parte de este empuje que la ciudadanía ha venido dando desde hace años atrás. Cada elección del instituto ha sido la sociedad civil quienes hemos presionado por personas idóneas y capaces. Claudia Ramos plantea, con respecto a las reformas, a los reglamentos del instituto, son reformas, no leyes, por ende el Ejecutivo tiene facultades para hacer los cambios. ¿Estos cambios que se hicieron limitan ahora el acceso a la información? Pregunta. ¿O son muy aparte a la hora de solicitar información? Andrea Jiménez nos escribe, en gobiernos anteriores no fue gente llegada al partido FMLN que formó personal del Instituto de Acceso a la Información Pública. No sé por qué ahora el grito en el cielo, casi siempre quien ocupó estos cargos tenía una afinidad política con el partido gobernante. Emilio Monterrey nos dice, el acceso a la información, más que un derecho, es una necesidad muy importante que debe constituirse en pilar fundamental el combate de la corrupción. Ninguna autoridad, sea quien sea, debe estar sobre esto y mucho menos bloquearla. Saludos. Yeser Candray nos dice, he hecho uso de la ley de acceso a información pública por muchos años y desde el año pasado me he encontrado con muchas trabas para solicitar información. El retroceso en el acceso a la información es notorio, no es algo casual, es una forma de gobierno. Finalmente, Karen Oliva cuestiona, ¿no sería bueno que se declare en reserva cuando la intención de esta información es para desprestigiar? Últimamente la información solicitada es solamente para atacar al gobierno y funcionarios anteriores. Pregunta, ¿por qué no los investigan? Vamos al set para las respuestas. A ver, esa última cosa, esa última pregunta, debe declararse en reserva la información que es para desprestigiar. No entiendo. No, porque además... O sea, ¿va a desprestigiarse a alguien si está haciendo algo indebido? Así es. ¿O vamos a ocultar lo indebido? Es que ese es el punto, o sea, cuando uno solicita información, primero yo lo que le invitaría es que pidiera la información que él considere que sea, que pudiera investigar a otros gobiernos también, porque voy a relacionar esta pregunta con otro comentario que decía, en años anteriores habían sido allegados al FMLN, pero justamente los ejemplos que yo he puesto son también de años anteriores y el enfrentamiento, yo recuerdo con la asamblea, fue campal. Yo tengo un señalamiento a las integraciones anteriores del Instituto de Acceso a la Información y fue con el tema de los viajes de Mauricio Funes, que hubo que ir hasta la sala de lo constitucional para que eso fuese información que tuviese que entregarse y me parece excelente. Pero de ahí en adelante, o sea, realmente el acceso a la información fue increciendo y además siendo garantizado para la ciudadanía. Y fíjense que aquí, yo creo que esto es un tema que a muchos no les gusta conversar, ni hablar, ni que uno lo recuerde, porque justamente para vivir en amnesia, miren, el papel de la Secretaría de Transparencia. O sea, hoy yo quisiera que hubiese una Secretaría de Transparencia como la que hubo hasta hace un año. Y no porque haya sido la mejor del mundo, porque además no hay otra comparación en cuanto a El Salvador, ¿verdad? Fue una nada más. Pero yo creo, y eso fue un compromiso del hoy presidente, de mantener el tema de la transparencia sobre la mesa, de incluso nombrar a alguien de la sociedad civil que iba a estar, me explico, justamente enarbolando este tema y fiscalizando internamente. Bueno, eso es la transparencia que fue buena, a mí me parece que fue más publicitaria, digamos, que de transparencia. Pero funcionó. ¿Y sabe por qué funcionó? Porque yo recuerdo, o sea, yo trabajaba en el Seguro Social cuando la Secretaría de Transparencia, o sea, hacía los informes y falta esto y no se ha puesto lo otro, al punto de que a las instituciones del Ejecutivo nos tenían corriendo. O sea,
por ejemplo, cuando yo llegué al Seguro Social, el Seguro Social era de las instituciones que más demandas tenía en el Instituto de Acceso a la Información. Y eso cambió. Ok. ¿Qué quieres responder de todo eso? Bueno, yo escuchado también lo que ya Ruth comentaba, miren, esto del tema del desprestigio, creer que la transparencia nos da desprestigio es realmente considerar que la opacidad realmente pues es buena compañera en esta sociedad. Entonces, y en una de las preguntas que me hacían al principio es que la práctica de la transparencia, la práctica de realmente tener al acceso de la población, la información de primera mano, realmente nos vendría a todos y a todas, porque este es un tema que va más allá de que, bueno, que si soy comisionada o no, nos vendría a todos y a todas a generar un país donde podamos decir, bueno, aquí se están utilizando bien los recursos públicos, aquí se está ejecutando bien el plan, aquí se está manejando bien la pandemia COVID-19, ¿verdad? Porque la gente estuviera completamente informada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que mayor práctica de la transparencia genera credibilidad. A cualquier gobierno debería interesarle ser transparente. ¿Por qué? Porque eso le genera credibilidad. Y eso, además de que le genera credibilidad, genera una ciudadanía que decida de manera informada. Por el contrario, una cultura de opacidad lo que genera es corrupción. Y esto no nos beneficia a nosotros ni a nuestros hijos e hijas. Lo que hace es perjudicar la vida de los ciudadanos de este país, ¿verdad? Y por eso, cuando una de las personas que escribía decía que esto genera desprestigio, que mejor que ocultar, estamos acostumbrados a ocultar, cuando realmente debemos de estar acostumbrados como funcionarios públicos, estoy hablando de mi calidad de funcionaria pública, que debemos de estar acostumbrados a mostrar lo que estamos haciendo, porque somos pagados con los impuestos de este pueblo, pues. Entonces, en ese marco es importante que vayamos como cambiando esas ideas, porque es una idea que puede ser muy impregnada, ¿verdad? Que mejor no, ¿verdad? Evitemos. No, lo que sucede es que entre más información hay más garantía de tener una vida mejor. Eso es así, ¿verdad? Entre más información tengamos, hay más garantía que haya derecho a la salud. Entre más información hay garantía que usted sepa cuáles son sus derechos y cuál es la manera de ejercerlo, ¿verdad? Entonces, esa creo yo que es... Sin duda, yo creo que la desprestigia lo que se hace mal, no lo que se hace bien. Claro. Por lo tanto, no es culpa del Instituto de Acceso a la Información ni de la ley si alguien hace las cosas mal. Al revés, el instituto está para tratar de evitar que se hagan las cosas mal, permitiendo la transparencia. Bueno, niñas, muchísimas gracias por... Niñas les digo porque está muy joven. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Yo sé que te saqué carrera con tus clases en la universidad, pero bueno, muchísimas gracias por estar esta noche, Ruth, y lo mismo, digamos, Ludovina. Muchas gracias también. Muchísimas gracias. Yo no quiero que termine el programa sin señalar una cosa. Sí. Y es que esto no es común. O sea, son poquísimos, y creo que, no sé cuándo ha sido la vez anterior, de que un titular se siente en una mesa de una entrevista con un ciudadano. Nuestros funcionarios, desgraciadamente, porque todavía tenemos una democracia muy poco fuerte, no se sientan en una entrevista con una persona que no sea él solo. O sea, así es. En otras partes, fácilmente, digamos, usted puede tener al ministro tanto, al diputado opositor tanto, al otro tanto, o sea, más democracia. Aquí todavía estamos muy restringidos y eso es lo que tenemos que cambiar. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando sobre lo que sucedió en la Asamblea Legislativa, especialmente en la parte Hacienda, con esto, digamos, de la aprobación que el presidente finalmente sancionó y no vetó de los 250 millones del crédito BID. Hay una cantidad de cosas importantes que hablar. Vamos a hablar mañana con 2 diputados de la Comisión de Hacienda, con Yancy Urbina y también con Rodolfo Parker, para entender
Yo tuve al ministro de Hacienda anteayer, la otra parte, que es importante para saber dónde está la verdad de las cosas. Nos vemos mañana. Que pasen muy buenas noches.